Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El mazo del juez golpea la mesa de madera oscura y el sonido resuena en mis huesos como un eco de todos los años que he vivido en silencio. Aquí estoy, Eleanor Benz, de 67 años de edad. Estoy sentada en esta fría sala de tribunal con mis manos arrugadas apretando un sobre amarillo que he guardado durante 13 años. Mi corazón late tan fuerte que temo que todos puedan escucharlo. Frente a mí está mi hija Valerie con su traje elegante y su abogado de corbata roja, señalándome como si fuera una criminal. Sus ojos arden con una rabia que no entiendo o que quizás entiendo demasiado bien. A su lado, el abogado Mark Sullivan revisa algunos papeles con la confianza de alguien que cree tener la verdad de su lado. Su señoría, dice Valerie, con voz temblorosa pero firme, mi madre ha tenido a mis hijos durante 13 años sin mi consentimiento. Esto constituye un secuestro parental. Yo nunca la autoricé a llevárselos. Sus palabras duelen como dagas afiladas. Secuestro. Esa palabra atraviesa mi pecho y se aloja en lo profundo. ¿Dónde guardo todos mis dolores maternales? Miro hacia atrás y veo a mis 3 nietos sentados en la tercera fila. Arthur tiene 20 años. Emily 18 y Andrea 16. Sus rostros están pálidos y confundidos, como si estuvieran viendo una película que no logran comprender. El juez Theodore Mason, un hombre de cabello gris y ojos cansados, me observa por encima de sus gafas. Señora Benz, ¿qué tiene que decir ante estas acusaciones? Mis dedos aprietan el sobre. Dentro están las pruebas de una verdad que he sostenido por años, protegiéndola como un tesoro, una herida que no puede sanar. Su señoría, digo con mi voz, yo no secuestré a nadie, simplemente crié a los niños que mi hija abandonó en mi puerta. Eso es mentira. Grita Valerie poniéndose de pie. Yo nunca los abandoné. Tenía problemas de salud mental. Necesitaba ayuda temporal. Su abogado la calma con un gesto de la mano. Su señoría, mi cliente fue hospitalizada por una depresión posparto severa. Necesitaba tratamiento médico urgente. La señora Benz se aprovechó de esa vulnerabilidad para quedarse con los niños y alejarlos de su madre biológica. Siento que la sala del tribunal se llena de susurros. Algunas personas en la audiencia sienten como si ya hubieran decidido quién es la víctima en esta historia. Pero yo conozco la verdad. La he vivido día tras día durante 13 años. Madrugadas, fiebres, tareas escolares y abrazos cuando lloraban preguntando por su mamá. Señora Benz, dice el juez en un tono más suave, entiendo que cuidar a sus nietos debió ser difícil, pero si la madre biológica está solicitando la custodia. Con todo respeto, su señoría, interrumpo con una voz que sale más firme de lo que esperaba. Hay cosas que este tribunal debe saber. Levanto el sobre amarillo y lo sostengo en alto. Es un gesto sencillo, pero veo que los ojos de Valerie se agrandan con lo que parece ser miedo. Aquí tengo documentos que cambiarán esto. El juez se inclina hacia adelante. ¿Qué tipo de documentos? Pruebas de lo que realmente sucedió hace 13 años. Pruebas de por qué mi hija está aquí hoy. Y no es por amor maternal. Mi voz tiembla ligeramente, no por miedo, sino por una emoción que no puedo nombrar. Valerie palidece. Mamá, por favor no hagas esto. ¿Hacer qué, hija? Decir la verdad. El abogado Mark Sullivan se aclara la garganta. Su señoría. La señora Benz intenta desviar la atención del tema principal. Los documentos del pasado no cambian los derechos de mi cliente. Al contrario. Digo mirando directamente a los ojos de mi hija. Estos documentos explican exactamente por qué estamos aquí hoy. Explican por qué tras 13 años de absoluto silencio aparece. Durante este tiempo no envió ni un solo dólar para los gastos de sus hijos, ni siquiera llamó en Navidad y ahora mi hija aparece de repente con un abogado. El silencio en la sala es pesado. Como el aire antes de una tormenta. Puedo oír los latidos de mi corazón y el crujir de los papeles que el abogado baraja con nerviosismo. El juez me mira fijamente. Señora Benz, ¿está sugiriendo que hay motivos ocultos en esta demanda? No sugiero nada, su señoría. Afirmo que los hay. Mis ojos se encuentran con los de Valerie. Veo en ella la misma expresión que tenía de niña cuando la atrapaba en una travesura. Y todo está documentado aquí. Mamá, susurra Valerie. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. He tenido 13 años para pensar. Respondo, 13 años de noche sin dormir cuando Arthur tenía fiebre, 13 años de reuniones escolares donde yo era el único familiar presente, 13 años esperando una llamada tuya que nunca llegó. El juez Mason golpea suavemente su mazo. Señora Benz, ¿está dispuesta a presentar estos documentos como prueba en este caso? Miro el sobre en mis manos. Dentro están las cartas que Valerie me escribió, las fotos que guardé, los recibos que salvé y algo más. Algo que ni mis nietos saben que tengo. Algo que lo cambiará todo. Sí, su señoría. Estoy lista. El juez asiente y hace una pausa para revisar su agenda. Muy bien. Señora Benz, pero antes quiero escuchar su relato completo. Cuéntenos qué pasó hace 13 años. Cierro los ojos por un momento y me transporto de regreso a aquel día que cambió mi vida para siempre. Era un martes lluvioso de octubre. Estaba en mi pequeña cocina preparando un té de manzanilla para calmar mis nervios tras una cita médica donde confirmaron que mi artritis empeoraba. Entonces, escuché los golpes en la puerta. Era cerca del mediodía. Comienzo a sentir que mi voz se suaviza con el recuerdo. Valerie apareció en mi puerta con los 3 niños. Arthur tenía 7 años. Emily 5 y Andrea apenas 3. Estaban sucios, con la ropa arrugada, y los más pequeños lloraban de hambre. Miro hacia mis nietos. Arthur me dedica una sonrisa triste, como si recordara fragmentos de aquel día. Los ojos de Emily están vidriosos y Andrea, mi pequeña Andrea, se abraza a sí misma como cuando era niña. Mi hija entró en mi casa como un huracán. Continuó. Llevaba una bolsa de plástico con algo de ropa de los niños, todo revuelto, nada limpio. Me dijo, mamá, necesito que los cuides. Será solo por unas semanas hasta que resuelva mis problemas. Valerie baja la mirada. Su abogado le susurra algo al oído. Pero ella no responde. Sé que recuerda ese día claramente. Le pregunté qué problemas tenía, si necesitaba ayuda económica o si había pasado algo con el padre de los niños. Pero ella solo repetía que volvería pronto. Les dio a cada uno un beso rápido y se fue. Los niños corrieron a la ventana gritando, mami, mami. Pero ella ya se había subido a un taxi y se había ido. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir que la respiración de la gente se vuelve profunda.
como si estuvieran conteniendo algo. Esa noche, Arthur me preguntó cuándo volvería mamá. Le dije que pronto. Andrea lloraba porque quería su oso de peluche que se había quedado en casa de Valerie. Emily me ayudó a preparar la cena con sus manitas. Parecía que ella entendía que ahora era mi responsabilidad mantener a todos unidos. Mi voz se quiebra un poco y bebo un sorbo de agua del vaso que me ofrece el oficial. Pasaron los días. Luego las semanas. No sabía dónde vivía Valerie porque se había mudado. No tenía teléfono para localizarla. Los niños preguntaban por ella todos los días. Arthur empezó a mojar la cama por las noches. Emily dejó de hablar durante casi un mes y Andrea, mi pequeña Andrea, desarrolló una tos que no se quitaba. Veo a Valerie moverse incómoda en su silla. Sus manos tiemblan ligeramente mientras juguetea con un anillo en su dedo. Decidí inscribirlos en la escuela cerca de mi casa. Necesitaba sus documentos y certificados de nacimiento. Fui a la antigua dirección de Valerie y los vecinos me dijeron que se había ido sin pagar 3 meses de alquiler. La dueña me entregó una caja de cosas que mi hija había dejado, incluyendo algunos papeles de los niños. El juez Mason toma algunas notas. Intentó informar a las autoridades. Su señoría. Pensé que era temporal. Valerie había tenido problemas antes, pero nunca había abandonado completamente a sus hijos. Creí que regresaría. Además, ¿qué iba a decir? Que mi hija había dejado a sus hijos conmigo y no volvía. En ese momento no había delito. Era una madre que había dejado a sus hijos con su abuela. Hago una pausa y miro directamente a Valerie, pero pasaron los meses. Luego los años. Arthur cumplió 8 años y preguntó si podía invitar a su mamá a su fiesta. Le dije que intentaríamos encontrarla. Emily empezó el primer grado, y cuando la maestra preguntó por sus padres, ella me señaló y dijo, esta es mi mamá, Eleanor. Las lágrimas amenazan con caer. Pero las contengo. No es momento de llorar, es momento de recordar. Los gastos se multiplicaron. Mi pensión apenas me cubría a mí sola, y de repente tenía que alimentar, vestir y educar a 3 niños. Vendí algunas joyas que había ahorrado. Conseguí un trabajo limpiando casas los fines de semana. Una vecina, la señora Elma Jensen, me ayudó cuidando a los pequeños cuando yo iba a trabajar. El juez levanta la vista al escuchar el nombre Jensen. ¿Algún parentesco conmigo? Es mi hermana, su señoría. Respondo, y ella puede testificar sobre todo lo que pasamos esos primeros años. Valerie y su abogado intercambian miradas de preocupación. No esperaban esto. Cuando Andrea cumplió 5 años, tuvimos una crisis, le dio neumonía y tuvimos que hospitalizarla. Los médicos pedían seguro médico y autorización paterna. Eran documentos que yo no tenía. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso legal para obtener la tutela temporal de los niños. Mi voz se vuelve más firme. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que me quedaban. Me costó $800 que no tenía. Pero era necesario. El abogado intentó localizar a Valerie para notificarle. Publicamos avisos en el periódico como exige la ley. Nadie respondió. ¿Obtuvo la tutela legal? Pregunta el juez. Sí, su señoría. Hace 10 años. Este mismo tribunal me la otorgó. Tengo todos los documentos. Durante 3 años, la ley nos exigió seguir buscando a la madre biológica. Nunca apareció, nunca llamó. Nunca envió ni un solo dólar. Valerie se levanta abruptamente. Estaba enferma. Tenía depresión. No podía cuidarlos en ese estado. Por favor, siéntese, ordena el juez con firmeza. Luego me mira a mí. Continúe. Señora Benz, los niños crecieron conmigo. Arthur se graduó de la secundaria con honores. Emily ganó concursos de poesía. Andrea aprendió a tocar la guitarra. Fueron a terapia cuando lo necesitaron. Los llevé al médico para sus vacunas y a todos sus eventos escolares. Celebré cada cumpleaños, cada logro y cada momento importante. Miro a mis nietos y veo a Arthur asentir con lágrimas en los ojos. Nunca les mentí sobre su madre. Siempre les dije que los amaba pero que no podía cuidarlos en ese momento. Les mostré fotos de ella cuando eran bebés. Guardé cada dibujo que hicieron para ella, esperando que regresara. ¿Y nunca tuvieron contacto con ella en todos estos años? Pregunta el juez. Ni una vez. Su señoría, hasta hace 2 meses, cuando apareció en mi puerta con su abogado y una demanda de custodia. El juez se inclina hacia adelante. ¿2 meses? ¿Y qué cambió después de 13 años de ausencia total? Sonrío levemente porque aquí viene la parte que Valerie no quiere que se sepa. Levanto el sobre amarillo. Esa respuesta, su señoría, está en estos documentos. El juez Theodore Mason extiende su mano hacia mí. Señora Benz, por favor acérquese y presente los documentos que mencionó. Me levanto lentamente, sintiendo que mis rodillas protestan por la artritis. Pero mi determinación es más fuerte que cualquier dolor físico. Camino hacia el estrado con el sobre. Puedo oír el clic nervioso de los tacones de Valerie contra el suelo de madera. Su señoría, dice el abogado Mark Sullivan poniéndose de pie. Solicito que cualquier documento sea examinado. Por supuesto, responde el juez. Señora Benz, entregue los documentos al secretario para que sean revisados por ambas partes. Abro el sobre con cuidado. Como un cofre del tesoro. Mis dedos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino por la emoción de que la verdad finalmente salga a la luz. Dentro hay fotografías, cartas escritas a mano y recibos. También hay unos papeles doblados que forman el corazón de esta historia. Empecemos con esto, digo, sacando un paquete de fotografías atado con una cinta roja. Estas son fotos que tomé el día que Valerie dejó a los niños conmigo. El secretario toma las fotos y se las pasa al juez, quien las examina una por una. Su expresión cambia, se vuelve más seria. Describa lo que vemos en estas imágenes. Señora Benz, la primera foto muestra a Arthur con ropa sucia y rota. Se ve que sus zapatos tienen agujeros. La segunda es de Emily, que tenía marcas de comida seca en la cara y el cabello enredado. La tercera es de Andrea, que llevaba un pañal que claramente no había sido cambiado en horas. Valerie se cubre la cara con las manos. Su abogado le susurra algo, pero ella sacude la cabeza repetidamente. Su señoría, continuó. Tomé estas fotos porque quería documentar el estado. No lo hice con la intención de usarlas en su contra, sino porque una vecina enfermera me aconsejó que era importante mantener un registro de todo. El juez pasa las fotos al abogado de Valerie, quien las revisa rápido y se las muestra a su cliente. Veo a mi hija cerrar los ojos con fuerza como intentando borrar esos recuerdos. Ahora, digo, sacando un segundo grupo de documentos. Estas son las cartas que Valerie me escribió durante los primeros 6 meses después de dejar a los niños. El juez toma las cartas y nota de inmediato la
Escritura a mano. Estas están escritas por el propio puño de su hija. Sí, su señoría. Reconocería su letra en cualquier parte. Miro a Valerie. Cuéntale al juez lo que decían esas cartas. Hija. Valerie permanece en silencio, pero su abogado toma las cartas y comienza a leerlas. Su expresión cambia drásticamente. Su señoría, digo con voz clara, en la primera carta, fechada 3 semanas después de irse. Valerie me escribió que había conocido a un hombre llamado Javier Dosen. Me dijo que se mudaba con él a otra ciudad. Me pidió que cuidara a los niños un poco más porque su nueva pareja no quería. Responsabilidades familiares inmediatas. El silencio en la sala es tan profundo que se podría escuchar la caída de un alfiler. Todos los ojos están fijos en Valerie, que ha comenzado a llorar en silencio. En la segunda carta, continuó, me informó que estaba embarazada de un hijo de Javier y que no podía volver por los niños porque la había amenazado con dejarla si traía cargas. ¿Embarazada? Pregunta el juez con sorpresa. Sí, su señoría. Mi hija tuvo otro hijo con Javier Dosen. Un niño que ahora tiene 12 años y vive con ellos. Un niño al que sí pudo criar porque era conveniente para su nueva relación, Arthur. Emily y Andrea intercambian miradas de asombro desde sus asientos. Esta información es nueva. Nunca les dije que tenían un hermano menor porque no quería herirlos más de lo que ya estaban. En la tercera carta, mi voz se vuelve más dura. Valerie me pidió firmar papeles. Quería que renunciara oficialmente a cualquier reclamo hacia ella para poder empezar una nueva vida sin complicaciones legales. Me ofreció $500 por los gastos. El abogado Mark Salavan está pálido. Claramente esta información no formaba parte de la versión que su cliente le había contado. ¿Y usted firmó esos papeles? Pregunta el juez. No, su señoría. Le escribí de vuelta, diciéndole que no quería su dinero, pero que sí realmente quería desaparecer de nuestras vidas. Debía hacerlo por completo. Le dije que no nos contactara de nuevo hasta que estuviera realmente lista para ser madre. Sacó otro documento del sobre. Esta es su respuesta a mi carta. La última comunicación. No tuvimos más contacto en 13 años. El juez lee el documento y su expresión se endurece notablemente. Señora Benz, ¿puede leer en voz alta lo que dice esta carta? Tomo el papel con manos temblorosas, pero mi voz sale firme y clara. Mamá, está bien. No te molestaré más. Cuida bien de los niños porque ahora tengo mi propia familia. Si alguien pregunta, diles que su mamá tuvo que irse lejos por trabajo. No quiero que sufran más. Atentamente. Valerie, lágrimas corren por las mejillas de mis nietos. Arthur se levanta de su asiento como para acercarse a mí, pero Emily lo detiene tomándolo del brazo. Su señoría, digo guardando la carta. Durante 13 años respeté esa decisión. Nunca busqué a mi hija ni intenté contactarla. Crié a sus hijos con amor y con los pocos recursos que tenía, esperando que ella madurara. ¿Y por qué cree que ha regresado ahora? Pregunta el juez. Sonrío con tristeza mientras saco el último documento del sobre, porque hace 3 meses falleció mi hermano Arthur Benz. Él era el tío de Valerie. Vivía en Texas y no tenía hijos. El juez se inclina hacia adelante con renovado interés. ¿Y qué tiene eso que ver con este caso? Cuestiona la autoridad. Mi hermano dejó una herencia significativa a cada uno de sus nietos, $50,000 en total para Arthur, Emily y Andrea. Respectivamente, Valerie solloza con más fuerza. Su abogado parece estar considerando abandonar el caso. Pero la herencia, continuó con voz firme, solo puede ser reclamada por los niños si están bajo la custodia de un pariente directo. Esto significa que deben estar con su madre o su abuela. Yo, como su actual tutora legal, ya había iniciado los trámites para que accedieran a ese dinero al cumplir la mayoría de edad. El juez me mira fijamente. ¿Sugiere que la señora Valerie Benz regresó únicamente para acceder a la herencia de sus hijos? Saco el papel final del sobre amarillo. Es una copia de un documento legal difícil de obtener. Su señoría. Este es un informe privado que encargué sobre las actividades de mi hija en los últimos meses. Muestra que hace exactamente 2 meses y medio. Ella contrató al abogado Mark Salavan y comenzó a investigar la herencia de mi hermano. El abogado de Valerie se levanta de golpe. Objeción. Esa investigación es privada y legal. Es completamente legal. Respondo con calma. Contraté a un investigador privado con licencia después de que mi hija apareciera con amenazas. Tenía todo el derecho de proteger a mis nietos. El juez golpea su mazo pidiendo orden en la sala. Me mira con una expresión que mezcla respeto y curiosidad. Señora Benz, ¿hay algo más en ese sobre que el tribunal deba saber? Miro el sobre, que ahora se siente mucho más ligero. Pero sé que aún guarda el secreto más importante. Sí, su señoría, hay algo más. Algo que incluso mis nietos no saben todavía. El juez Theodore Mason se ajusta las gafas y me observa con una intensidad que no había mostrado antes. Señora Benz, ¿qué más contiene ese sobre que considere relevante para este caso? Mis dedos buscan el último documento escondido en el fondo del sobre amarillo. Es una hoja doblada varias veces, amarillenta por el tiempo, pero que contiene las palabras más importantes de esta historia. Antes de revelarlo, sé que hay algo que debo hacer. Su señoría, antes de mostrar este último documento, me gustaría que el tribunal escuchara directamente a mis nietos. Creo que es justo que expresen su propia opinión sobre esto. Valerie se incorpora en su asiento con esperanza en sus ojos. Su abogado asiente rápidamente. Su señoría, mi cliente está de acuerdo. Los menores tienen derecho a expresar sus preferencias. El juez considera la petición. Muy bien, Arthur Benz. Por favor, acérquese al estrado. Mi nieta mayor se levanta lentamente. A sus 20 años, Arthur es un joven alto y delgado. Tiene los ojos inteligentes de su abuelo y la sensibilidad que heredó de nuestra familia. Camina hacia el estrado con pasos medidos, como si cada movimiento fuera una decisión consciente. Arthur, dice el juez con voz suave, entiendo que esta situación debe ser muy difícil para ti. Quiero que sepas que puedes hablar libremente. ¿Recuerdas a tu madre biológica? Arthur traga saliva y mira brevemente a Valerie antes de responder. Sí, su señoría, tengo algunos recuerdos vagos. Recuerdo que había mucha confusión en casa. Recuerdo que a veces no había comida y que mi abuela Eleanor aparecía con bolsas del supermercado. Recuerdo el día que llegamos a su casa y ella nos bañó, nos dio ropa limpia y nos hizo sopa de pollo. ¿Y cómo te sientes respecto a la ausencia de tu madre durante estos años? Arthur cierra los ojos por un momento. Su señoría. Durante mucho tiempo estuve enojado. No entendía por qué mi mamá no volvía. Mis amigos de la escuela tenían padres que los recogían y ayudaban con las tareas. Yo tenía a mi abuela Eleanor, quien trabajaba en 2 empleos para mantenernos y nunca faltó a una reunión escolar. Veo a Valerie llorar en silencio mientras Arthur continúa. Cuando cumplí 15 años,
Dejé de estar enojado. Entendí que mi abuela había sacrificado su paz mental, su salud y sus ahorros por nosotros. Ella no tenía obligación. Pero lo hizo porque nos ama. Y ahora que su madre biológica ha regresado solicitando la custodia, ¿cómo se siente? Arthur mira directamente a Valerie. Mamá, si puedo llamarte así. Me alegra saber que estás bien y que pudiste superar tus problemas. Pero no puedo fingir que estos 13 años no sucedieron. No puedo fingir que no duele saber que formaste otra familia mientras nosotros crecíamos preguntándonos qué habíamos hecho mal. El silencio en la sala es absoluto. Valerie solloza más fuerte. ¿Dónde te gustaría vivir, Arthur? Pregunta el juez, su señoría. Ya soy mayor de edad y puedo decidir por mí mismo, pero mi respuesta es clara. Quiero quedarme con mi abuela, Eleanor. Ella es quien nos crió, quien nos ama incondicionalmente y quien nunca nos abandonó. Arthur regresa a su asiento y el juez llama a Emily. Mi nieta de 18 años camina al estrado con la gracia que siempre la ha caracterizado. Puedo ver la tensión en sus hombros. Emily, tú también eres mayor de edad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Emily respira profundamente antes de hablar. Su señoría. Tengo recuerdos más claros que Arthur porque era un poco mayor. Recuerdo que mi madre biológica lloraba mucho y a veces se quedaba en la cama todo el día. Teníamos que cuidarnos solos. Valerie grita que estaba enferma de depresión. El juez la silencia con una mirada severa. Por favor, permita que la joven termine. Emily continúa diciendo que entiende que estaba enferma, pero recuerda el cambio al llegar conmigo, por primera vez en mucho tiempo. Alguien nos preguntó si habíamos comido. Alguien nos leyó cuentos antes de dormir. Alguien nos dijo que todo estaría bien. Lágrimas corren por mis mejillas al escuchar sus palabras. La abuela Eleanor nos llevó al psicólogo cuando teníamos pesadillas. Nos inscribió en actividades para no sentirnos diferentes. Cuando a los 14 años me diagnosticaron diabetes juvenil. Ella aprendió sobre nutrición y medición de glucosa. Aprendía todo lo necesario para cuidarme. El juez toma notas respecto a quedarse con su madre o su abuela. Emily responde, mi madre biológica es una extraña para mí. Comparte mi sangre, pero mi abuela compartió mi vida. La decisión es fácil. Finalmente, el juez llama a Andrea. Mi nieta más joven, de 16 años, se acerca con la determinación que siempre la ha caracterizado. Físicamente es la más parecida a mí, pero tiene un espíritu rebelde que me recuerda a Valerie de joven. Andrea, eres menor de edad, pero tu opinión es muy importante. ¿Qué recuerdas de tu vida antes de vivir con tu abuela? Andrea mira a Valerie con una expresión que no puedo descifrar. Su señoría, yo era muy pequeña, pero recuerdo cosas. Recuerdo tener hambre. Recuerdo llorar y que nadie viniera. Recuerdo el olor de la casa donde vivíamos. Era un olor a tristeza y abandono. Valerie se encoge como si las palabras de su hija menor fueran golpes físicos. Pero también recuerdo, continúa Andrea, el primer día en casa de la abuela Eleanor. Recuerdo que me dio un baño tibio y me puso un pijama limpio que olía a suavizante. Recuerdo que me preparó leche tibia con miel y me cantó una canción de cuna. ¿Te gustaría conocer mejor a tu madre biológica? Pregunta el juez. Andrea piensa por un momento. Su señoría, no voy a mentir. Tengo curiosidad. Pero también tengo miedo. Tengo miedo de que se vaya otra vez. Miedo de que sus promesas sean como las de hace 13 años. ¿Y dónde te sientes más segura? Con mi abuela Eleanor. Su señoría, ella nunca me ha fallado ni me ha mentido. Cuando le pregunté por qué mamá se había ido, no inventó cuentos. Me dijo la verdad sobre las decisiones difíciles de los adultos. Me dijo que me amaba lo suficiente como para quedarse. Andrea regresa a su asiento y el juez se dirige a mí nuevamente. Señora Benz, sus nietos han sido muy claros. ¿Hay algo más que el tribunal deba saber antes de tomar una decisión? Miro el sobre amarillo y luego a mis nietos. Han sido valientes diciendo su verdad. Ahora es mi turno. Sí, su señoría. Hay algo más que cambiará completamente la perspectiva de este caso. Saco el último documento del sobre. Es una hoja que he doblado y desdoblado muchas veces. Es un documento que encontré hace 2 años entre las cosas que Valerie abandonó en su apartamento. Un documento que ella misma escribió y firmó. Valerie palidece como un fantasma. ¿Qué tipo de documento, señora Benz? Una renuncia voluntaria a los derechos parentales. Su señoría, escrita de puño y letra por mi hija. Firmada y fechada 3 días después de irse. El juez Theodore Mason se levanta abruptamente. Su expresión se transforma en un choque absoluto. ¿Una renuncia voluntaria, señora Benz? ¿Está segura de lo que dice? Completamente segura. Su señoría, extiendo el documento hacia el secretario. Este papel estaba entre las cosas que Valerie abandonó. La dueña del edificio me lo entregó. Valerie se tambalea en su asiento. Su abogado toma el documento con manos temblorosas y su rostro pierde todo color mientras lo lee. Esto no puede ser real, murmura. Léalo en voz alta, por favor, ordena el juez. El abogado se aclara la garganta y comienza a leer con voz ahogada. Yo, Valerie Benz, de 26 años. Renuncio voluntariamente a mis derechos. Renuncio a los derechos como madre de Arthur Benz de 7 años. Emily Benz de 5 y Andrea Benz de 3. Reconozco que no tengo la capacidad económica ni emocional para criarlos. El silencio es tan profundo que se puede escuchar la respiración agitada de todos los presentes. Mis nietos se miran entre sí con expresiones de confusión y dolor. Continúe, dice el juez con voz grave. Autorizo plenamente a mi madre, Eleanor Benz, para tomar todas las decisiones legales, médicas y educativas relacionadas con mis hijos. Renuncio a cualquier derecho a visitarlos, contactarlos o reclamarlos en el futuro. Esta decisión es definitiva y irrevocable. Firmado Valerie Benz. El 15 de octubre de 2011, Valerie estalla en sollozos histéricos. Estaba loca, no sabía lo que escribía. Estaba mentalmente enferma. El juez golpea su mazo pidiendo orden. ¿Tiene testigos, señora Benz? Sí, su señoría. La dueña del edificio donde vivía Valerie, la señora Paula Stelling, puede testificar que mi hija le pidió papel y pluma para escribir una carta importante. Ella puede confirmar que Valerie estaba consciente y coherente durante esos días. El abogado le susurra algo urgente a su cliente, pero ella continúa sollozando sin control. Además, continuó. Hay algo más que descubrí hace solo 2 semanas y que explica por qué mi hija regresó exactamente ahora. Todos los ojos están fijos en mí. Su señoría, contraté al investigador no solo para saber de sus movimientos recientes, sino para entender su situación actual. Lo que descubrimos es revelador. Saco una carpeta pequeña. Valerie y su pareja Javier Dosen enfrentan una grave crisis financiera. Hace 6 meses Javier
Perdió su empleo. Hace 4 meses recibieron un aviso de desalojo de su hogar. Hace 3 meses, justo cuando se enteraron de la herencia de mi hermano. Comenzaron los trámites para obtener la custodia. Valerie levanta la cabeza con los ojos rojos. Mamá, por favor déjame terminar. Hija, mi voz es firme pero no cruel. El investigador también descubrió que tú y Javier han estado viviendo de préstamos y tarjetas de crédito. Deben más de $30,000 en deudas acumuladas. El juez revisa los documentos y cree que la herencia de sus nietos es la solución que buscan para sus problemas. No lo creo. Su señoría, lo sé. Miro directamente a Valerie porque hace una semana mi hija me llamó por teléfono por primera vez en 13 años. La sorpresa es palpable. Incluso mis nietos me miran con asombro porque no les había contado sobre esta llamada. ¿Y qué dijo ella en esa llamada? Pregunta el juez. Dijo que había madurado. Dijo que quería recuperar a sus hijos. Cuando le pregunté por qué después de tanto tiempo, dijo que había estado ahorrando dinero para ofrecerles una vida mejor. Hice una pausa dramática. Luego le pregunté sobre la herencia de mi hermano. Hubo un largo silencio y entonces dijo, mamá, ese dinero pertenece a mis hijos. Solo quiero asegurarme de que lo reciban cuando sea el momento adecuado. ¿Y qué respondió usted? Le dije que sus hijos ya tenían acceso a ese dinero a través de mí. Les dije que el dinero estaba seguro en un fondo fiduciario hasta que cada uno cumpliera 21 años. Fue entonces cuando su tono cambió completamente. Valerie se cubre la cara. Me dijo que, como madre biológica, ella tenía más derecho a administrar esa herencia que yo. Dijo que consultó con un abogado y que podía luchar legalmente por la custodia. Me amenazó, su señoría. El juez se inclina hacia adelante. ¿Cómo la amenazó? Dijo que, si no transfería voluntariamente la custodia y el control, me acusaría de secuestro. Dijo que tenía testigos que testificarían que yo había alejado a los niños de ella intencionalmente. Dijo que un juez siempre favorecería a una madre biológica sobre una. Abuela. Arthur se levanta de repente. Abuela, ¿por qué no nos dijiste que te amenazó? Porque no quería que se preocuparan más de lo necesario, respondo suavemente. Sabía que la verdad saldría a la luz en el momento adecuado. El juez ordena a Arthur sentarse. Señora Benz, ¿tiene esa conversación grabada? No, su señoría. Pero tengo algo mejor. Sonrío levemente. Después de esa llamada, mi hija me envió varios mensajes de texto donde repetía sus amenazas. Mensajes que están guardados en mi teléfono y que he impreso. Entrego las impresiones al secretario. El juez las lee en silencio. Y su expresión se vuelve más severa con cada mensaje. ¿Puede leer algunos de estos mensajes al tribunal? Tomo las impresiones y leo con voz clara. Mensaje del 18 de julio. Mamá. Piénsalo bien. Soy la madre biológica y cualquier juez se pondrá de mi lado. No lo hagas difícil. Continúo con el mensaje del 20 de julio. He estado hablando con mi abogado. Dice que lo que hiciste podría considerarse secuestro parental. Podrías ir a la cárcel. Y el último mensaje, del 22 de julio. Mamá, si me das la custodia voluntariamente, podemos llegar a un acuerdo sobre la herencia. 50 y 50. Tú te quedas con la mitad por haberlos cuidado y yo con la otra mitad por ser su madre. Pero si me obligas a ir a juicio, me quedo con todo. El juez mira a Valerie. Señora Benz. ¿Confirma que envió estos mensajes? Valerie solloza incapaz de articular palabra. Su abogado se ve completamente derrotado. Su señoría. Digo suavemente, quiero dejar claro que no busco venganza contra mi hija. Entiendo que pasó por momentos difíciles cuando era joven. Entiendo que la maternidad temprana y la salud mental afectan. Miro a Valerie con tristeza pero con determinación. Pero lo que no puedo aceptar es que regrese después de 13 años solo porque hay dinero de por medio. ¿Qué solicita del tribunal? Pregunta el juez. Que se confirme mi tutela legal permanente. Que se rechace la demanda de mi hija y que se emita una orden de restricción. Esto evitará que Valerie se acerque a los niños a menos que ellos, al ser mayores de edad, decidan voluntariamente tener contacto con ella. Valerie grita que no puedo quitarle a sus hijos. Hija, tú misma los entregaste hace 13 años. No te estoy quitando nada. Solo estoy protegiendo lo que tú abandonaste. El juez declara un receso de 30 minutos. La sala se vacía parcialmente. Pero permanezco sentada, abrazando mi bolso como un escudo. Mis nietos se acercan y me rodean en un abrazo silencioso que dice más que 1000 palabras. Abuela, susurra Andrea. ¿Por qué nunca nos dijiste que nos habías entregado por escrito? Porque quería que formaran su propia opinión cuando fueran grandes, respondo. No quería que crecieran con odio en sus corazones. Arthur aprieta mi mano. Pero nos mentiste cuando dijiste que tal vez ella volvería. No mentí, amor. Siempre hubo una posibilidad. Miro hacia donde Valerie habla con su abogado en susurros desesperados. Pero cuando me llamó hace una semana, supe que no volvía por ustedes, sino por el dinero. Emily se sienta a mi lado y pregunta qué pasará ahora. No lo sé, hija, pero hemos dicho la verdad y eso es todo lo que podemos hacer. Durante el receso, Valerie se acerca. Su abogado intenta detenerla, pero ella lo ignora. Camina con pasos vacilantes. Mamá, dice con voz rota, ¿podemos hablar en privado? Su voz tiembla como cuando era niña. Sé que cometí errores terribles, pero he cambiado. Realmente he cambiado. ¿Has cambiado, Valerie, o solo necesitas dinero? Mi pregunta es directa pero no cruel. Ella baja la mirada. Ambas cosas son ciertas. Sí, necesito el dinero, pero también he extrañado a mis hijos todos estos años. ¿Los has extrañado? Mi voz se eleva un poco. Valerie, tuviste 13 años para extrañarlos. 13 años para llamar, escribir o enviar una postal. 13 años para preguntar cómo estaban o si te recordaban. Tenía miedo. Susurra ella. Tenía miedo de que me odiaran por abandonarlos. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 13 años de miedo tienes el valor de pelear en la corte? Valerie se apoya contra la ventana, buscando soporte físico, porque Javier me dijo que, si no intentaba recuperar a mis hijos y su herencia, me dejaría. Dijo que no podía quedarse con una mujer que había regalado $50,000. La cruda honestidad de su confesión me toma desprevenida. Por un momento, veo a la niña asustada que alguna vez fue, atrapada entre decisiones imposibles. Entonces no has cambiado nada. Digo con profunda tristeza. Hace 13 años tomaste una decisión basada en lo que un hombre te exigía. Hoy estás aquí por la misma razón. No es tan sencillo, su voz se eleva. Pero inmediatamente mira a su alrededor. Mamá, no entiendes la presión bajo la cual he vivido. Javier me ha apoyado todos estos años. Sin él, no tengo nada. No tengo trabajo. No tengo casa propia y tampoco tengo ahorros. ¿Y qué hay de tu otro hijo?
Pregunto, el niño que si pudiste criar porque era conveniente para tu relación. Valerie se tambalea como si le hubiera dado una bofetada. Paul es diferente. Él nació dentro de mi matrimonio con Javier, él era parte de nuestros planes. Arthur, Emily y Andrea también eran tus hijos, Valerie. Ellos también merecían amor incondicional, pero yo no podía darles eso, explota ella con lágrimas corriendo por su rostro. Era una niña cuando los tuve, no sabía cómo ser madre. Cada vez que Arthur lloraba, yo también lloraba. Cada vez que Emily tenía pesadillas, yo tenía ataques de pánico. No podía manejarlos. Por primera vez en esta conversación, siento una punzada de compasión por mi hija. Entonces, ¿por qué no me pediste ayuda en ese momento? ¿Por qué no viniste a mí y dijiste, mamá, no puedo hacer esto sola? Porque tenía miedo de que me juzgaras. Tenía miedo de que pensaras que era una mala madre. Valerie, mi voz se suaviza, yo te habría ayudado. Habríamos encontrado una manera de criarlos juntas. Pero elegiste huir. Elegiste abandonarlos completamente. Lo sé, solloza ella. Lo sé, y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero mamá, ahora puedo ofrecerles algo mejor con la herencia. Valerie, ¿me estás escuchando? No se trata del dinero. Se trata de 13 años de ausencia. Se trata de que escribiste una renuncia a tus derechos parentales. Se trata de que formaste otra familia y te olvidaste por completo de ellos. Valerie se endereza y por un momento veo un destello de la determinación que la caracterizaba de joven. Mamá, legalmente sigo siendo su madre biológica. Ese papel que escribí no fue notariado ni presentado ante un juez, técnicamente. No tiene plena validez legal. Y ahí está, la verdadera Valerie emerge de nuevo, calculadora y manipuladora. Así que esto nunca se trató de recuperar a tus hijos, sino de ganar un caso legal para acceder al dinero. Se trata de ambas cosas, insiste ella. Mamá, podemos llegar a un acuerdo. Yo me llevaré a los niños, pero tú podrás visitarlos cuando quieras. Podemos compartir la crianza. Y sobre la herencia, podemos dividirla de manera justa. Has gastado dinero en ellos todos estos años y es justo que recibas una compensación. ¿Compensación? La palabra sale de mi boca. Valerie, ¿crees que crié a tus hijos esperando una recompensa financiera? ¿Crees que los llevé al médico cuando tenían fiebre porque esperaba que alguien me pagara por ello? ¿Crees que me quedé despierta toda la noche cuando tenían pesadillas esperando recibir dinero a cambio? Deitant, solo Deitant. Valerie se cubre los oídos como una niña. No voy a detenerme, Valerie. Porque esto es lo que necesitas escuchar. No crié a esos niños como una inversión. Los crié porque los amo, porque son mi sangre. Cuando los abandonaste, alguien tenía que amarlos incondicionalmente. Valerie baja las manos y me mira con una expresión que no había visto en años, la mirada de cuando cometía un error grave. Mamá, dice en una voz muy pequeña, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? La pregunta me toma por sorpresa. Durante años imaginé este momento y lo que le diría. Pero ahora que estoy aquí, las palabras no fluyen fácilmente. Valerie, el perdón no es algo que se negocie, no es algo que obtengas a cambio de hacer las cosas correctas. El perdón es algo que uno da porque elige liberarse del resentimiento. ¿Entonces me perdonas? Miro a mi hija, esta mujer de 39 años que aún busca mi aprobación. Siento una mezcla compleja de amor, decepción, tristeza y esperanza. Te perdono por haber sido una niña asustada que no sabía cómo ser madre y por tus decisiones desesperadas. Te perdono por huir cuando la responsabilidad se volvió pesada. Valerie sonríe con esperanza. Pero yo continúo, pero no puedo perdonarte por volver solo cuando hay dinero de por medio. No puedo perdonarte por amenazarme con la cárcel para obtener lo que quieres. Y no puedo permitir que vuelvas a lastimar a esos niños. La sonrisa desaparece de su rostro. Entonces no hay nada que pueda hacer. Sí, hay algo, respondo con firmeza. Puedes volver a tu vida. Trabajar en tus problemas personales y cambiar de verdad. Cuando puedas ofrecer amor genuino, sin esperar nada a cambio. Quizás tus hijos decidan por sí mismos si quieren conocerte, y la herencia les pertenece a ellos. Valerie, me aseguraré de que la reciban cuando estén listos para administrarla con responsabilidad. Un oficial de la corte aparece en el pasillo anunciando que el receso ha terminado. Mientras caminamos de regreso, Valerie me toma del brazo suavemente. Mamá, una última pregunta. Si retiro la demanda ahora, ¿me permitirías ver a los niños ocasionalmente? Me detengo y la miro a los ojos. Esa decisión no me corresponde a mí, Valerie. Les corresponde a ellos. Si quieren conocerte, respetaré su decisión. Pero no los presionaré. Entramos en la sala donde el juez nos espera. Sé que los próximos minutos determinarán el futuro de mi familia. El juez Theodore Mason toma su lugar y la sala se llena de tensión. Valerie y su abogado regresan a su mesa, pero noto un cambio en su postura. Está más encorvada, como si la charla en el pasillo le hubiera quitado toda su energía de lucha. Damas y caballeros, comienza el juez con voz solemne. He tenido tiempo de revisar toda la documentación y este caso presenta elementos muy inquietantes. Mira directamente a Valerie. Señora Benz. Tras examinar la renuncia escrita de su puño y letra, los mensajes de texto amenazantes y el historial de abandono, tengo preguntas muy serias que hacerle. Valerie se pone de pie temblando, apoyándose en la mesa para mantener el equilibrio. Confirma que escribió voluntariamente la renuncia con fecha del 15 de octubre de 2011. Su señoría. Interviene el abogado Salavan. Mi cliente pasaba por una crisis severa de salud mental en ese momento y no puede ser responsable de las decisiones tomadas así. Abogado Salavan. Responde el juez severamente. He revisado los informes médicos. Los documentos muestran que fue dada de alta del tratamiento psiquiátrico 2 meses antes de la renuncia. Según los registros médicos, su doctor certificó que estaba mentalmente estable y no representaba un peligro para ella misma ni para otros. Valerie se tambalea y se sienta. Además, continúa el juez. He comprobado los registros públicos y encontré que la señora Valerie Benz se casó legalmente con el señor Javier Dosen el 20 de diciembre de 2011. Eso fue solo 2 meses después de escribir la renuncia. ¿Cómo puede alguien mentalmente incapaz de decidir sobre sus hijos tomar simultáneamente la decisión legal de casarse? El silencio es absoluto. Puedo oír mi propio corazón mientras espero la respuesta. Su señoría, dice Valerie con voz rota. Yo solo quería empezar de nuevo. Pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para usted? La pregunta del juez es directa y afilada. Valerie rompe en llanto y no puede responder. El juez continúa con su análisis de los registros. Señora Benz.
He revisado los expedientes escolares de su hijo Paul, nacido en 2012. Los documentos muestran que usted ha sido una madre presente y activa en su educación. Ha asistido a reuniones y mantenido un hogar estable para él durante 11 años. Esto demuestra que sí tenía capacidad para ser madre, pero eligió ejercerla solo con el hijo conveniente. Cada palabra del juez cae como un martillo. La veo colapsar en su silla, derrotada. Pero lo más preocupante, dice el juez, son estas amenazas explícitas que hizo a su madre. Amenazar con falsas acusaciones de secuestro no solo es moralmente reprobable, sino que constituye extorsión. Un delito grave. El abogado Salaban pide desesperadamente un receso. Abogado Salaban, responde el juez con firmeza. Tengo la obligación legal de remitir este caso a la oficina del fiscal del distrito para evaluar si se deben presentar cargos criminales. Valerie grita desde su asiento que solo quería a sus hijos. De vuelta, señora Benz, dice el juez, usted no quería a sus hijos, quería el dinero de la herencia. La evidencia es clara. Se dirige a mí, señora Eleanor Benz. ¿Desea presentar cargos por extorsión contra su hija? La pregunta me toma desprevenida. Jamás pensé tener que decidir si enviar a mi hija a la cárcel. Miro a Valerie, quien me observa con ojos suplicantes. Luego miro a mis nietos. Finalmente, encuentro una respuesta en mi corazón. Su señoría. No deseo presentar cargos criminales. Valerie suspira aliviada, pero yo continúo. Sin embargo, solicito una orden de restricción que le prohíba contactarnos por un periodo mínimo de 5 años. El juez asiente y considera la petición razonable. ¿Algo más, señora Benz? Sí. Su señoría. Solicito que conste en el registro público que ella renunció voluntariamente a sus derechos. Cualquier intento futuro de reclamar la custodia debe ser considerado frívolo y sin mérito. Legal concedido, dice el juez tomando notas. Valerie se levanta tambaleante. Mamá, por favor no me quites a mis hijos para siempre. Me giro hacia ella, por primera vez. Mi voz sale suave pero inquebrantable. Valerie, yo no te estoy quitando nada. Tú los dejaste ir hace 13 años. Elegiste formar otra familia y olvidarte de ellos. Solo protejo lo que abandonaste. Pero son mis hijos, solloza ella. No. Respondo con firmeza. Son los hijos que tuviste. Pero yo soy quien los crió. Soy quien los ama incondicionalmente y quien sacrificó salud y dinero para darles un hogar estable. Arthur se pone de pie. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez asiente. Mi nieto camina al estrado con la dignidad de un hombre adulto, aunque veo en sus ojos el dolor del niño que alguna vez fue. Su señoría, quiero que conste que mis hermanas y yo no consideramos a Valerie Benz nuestra madre. Ella nos dio la vida, pero nuestra madre es Eleanor Benz, quien nos amó. Se gira hacia Valerie y quiero que sepas que si algún día cambias de verdad y puedes ofrecer amor genuino, sin esperar nada, tal vez consideremos conocerte como persona, pero nunca serás nuestra madre. Ese título se lo ha ganado la abuela Eleanor. Valerie solloza incontrolablemente. Pero Arthur aún no ha terminado su intervención. Sobre la herencia del tío Arthur, quiero que sepas que cuando cumplamos 21 años, una parte será para la abuela Eleanor porque merece ser recompensada por sus sacrificios. Emily y Andrea se unen a su hermano frente al estrado. Valerie, no te odio, dice Emily. Pero no te conozco. Para mí eres una extraña que compartió algo de su aunt conmigo. Mi verdadera familia está aquí con mi abuela y mis hermanos. Andrea, la más joven. Mira a Valerie a los ojos. Si hubieras vuelto por amor, tal vez habríamos construido algo, pero volviste por dinero. Y eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién eres en realidad. El juez golpea el mazo y dicta la sentencia final del caso. Se confirma la tutela legal permanente de la señora Eleanor Benz sobre las menores. Se establece la orden de restricción de 5 años contra la señora Valerie Benz. La demanda de custodia queda anulada y se le prohíbe presentar demandas similares sin nuevas pruebas sustanciales. Valerie colapsa, sostenida únicamente por su abogado. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente? Susurra ella. Camino hacia ella lentamente y pongo mi mano sobre su mejilla empapada de lágrimas. Valerie. Te perdone hace mucho tiempo, pero el perdón no significa que pueda permitir que lastimes a estos niños de nuevo. Ellos ya han sufrido lo suficiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pregunta con voz de niña perdida. Vas a volver a casa, vas a cuidar al hijo que tienes, vas a trabajar en ti misma para ser una mejor persona, y quizás algún día mis nietos decidirán por sí mismos si quieren conocerte. ¿Y si Javier me deja porque no conseguí el dinero? Suspiro profundamente ante su duda. Entonces quizás sea momento de que aprendas a valerte por ti misma. Hija, es momento de que dejes de basar tus decisiones en lo que los hombres esperan de ti. El juez se pone de pie, indicando que la audiencia ha terminado. Esta corte queda cerrada. Al salir, siento una mezcla de triunfo y tristeza. Gané la batalla legal. Perdí la esperanza de que mi hija hubiera vuelto por las razones correctas, pero cuando mis nietos me abrazan en el pasillo, sé que tomé las decisiones adecuadas. A veces amar significa proteger a quienes amas, incluso si eso duele a otros que también amas. 3 meses después del juicio, estoy sentada en mi pequeña cocina. Veo a Andrea practicar la guitarra para su recital escolar. La luz de la tarde ilumina su rostro concentrado, tan parecido al mío cuando tenía su edad. Arthur está en la universidad. Estudia ingeniería con una beca completa que logramos tras mucho esfuerzo. Emily trabaja a tiempo parcial en una librería mientras termina la secundaria. La vida ha encontrado su ritmo. Ya no existe esa tensión constante de preguntarse si alguien vendrá a llevarse a los niños. No hay más noches sin dormir pensando en demandas legales. La paz ha vuelto. Suena el timbre y voy a abrir. Es la señora Elma, mi vecina y hermana del juez, que trae una bandeja de tamales recién hechos. Eleanor, mira lo que te traje. Dice con su sonrisa maternal. Sé que has estado trabajando duro y pensé que esto te vendría bien. Gracias, Elma. Pasa, tomemos un café. Mientras preparamos el café, Elma me mira con esa expresión que conozco bien. Tiene algo que decir, pero no sabe cómo empezar. Solo dilo, Elma. Te conozco desde hace 40 años. Es sobre Valerie. Dice finalmente. Mi hermano fiador me contó que ella ha estado pidiendo información sobre cómo apelar la decisión. Siento un nudo en el estómago, pero respiro hondo. Y que le dijeron que no tiene fundamentos legales para apelar, que la renuncia que escribió es válida, especialmente considerando su comportamiento posterior. Pero Eleanor, hay algo más. Javier la dejó la semana pasada. Se llevó a su hijo, Paul, y le dijo que no podía estar con una mujer que había perdido $150,000 por ser estúpida. La noticia me golpea como una bofetada, a pesar de todo lo que Valerie me hizo.
Sigue siendo mi hija y me duele saber que sufre. ¿Dónde vive ahora? En un pequeño apartamento cerca del centro. Trabaja limpiando oficinas de noche. Fiador dice que se ve terrible. Muy delgada y triste. Andrea deja de tocar la guitarra y se acerca. ¿Están hablando de mi mamá biológica? Sí, mi amor. Respondo con honestidad. Parece que está pasando por un momento difícil. Andrea se sienta a mi lado. ¿Te sientes mal por ella, abuela? La pregunta me sorprende por su madurez. Sí. Me siento mal. Sigue siendo mi hija. Pero eso no significa que hayamos hecho algo malo al defendernos. Sonrío y acaricio su cabello. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Puedes sentir compasión por alguien y al mismo tiempo protegerte de esa persona. El Manos interrumpe suavemente. Eleanor, ¿hay algo más? Valerie ha estado preguntando por los niños. No ha violado la orden de restricción, pero les pregunta a los vecinos cómo están. Si les va bien en la escuela, si necesitan algo. ¿Crees que planea algo? Pregunto con preocupación. No lo sé, pero Theodore quería que lo supieras por si acaso. Esa noche, después de que Andrea se duerme, me quedo despierta pensando en Valerie. La imagino sola en ese apartamento, sin pareja, sin su hijo Paul, sin un trabajo estable. Imagino su arrepentimiento y su soledad. Al día siguiente, tomo una decisión que me sorprende. Voy al supermercado y compro comida para una semana. Arroz, frijoles, pollo, verduras, pan, leche. Conduzco hasta la dirección que Elma me dio. El edificio es viejo y descuidado. Subo al tercer piso y toco la puerta del 3B. Oigo pasos lentos y luego la voz de Valerie. ¿Quién es? Soy yo. Valerie, tu mamá. Hay un largo silencio y luego el sonido de los cerrojos. La puerta se abre y veo a mi hija. Elma tenía razón, se ve terrible. Ha perdido mucho peso. Tiene ojeras profundas y su ropa está muy desgastada. Mamá, susurra incrédula. ¿Qué haces aquí? Te traje algunas cosas, digo levantando las bolsas. ¿Puedo pasar? Entro al apartamento. Es pequeño pero limpio. Un sofá viejo, una mesa con 2 sillas, una televisión pequeña. Sobre la mesa hay facturas sin pagar. ¿Por qué? Pregunta ella mientras pongo las bolsas en la cocina. Porque eres mi hija, respondo simplemente. Porque a pesar de todo, no puedo verte pasar hambre. Valerie se derrumba en el sofá y rompe a llorar. Mamá, lo perdí todo. Javier se llevó a Paul. Me dijo que era una perdedora. Que tuve la oportunidad de conseguir dinero fácil y la arruiné por ser sentimental. Me siento a su lado. ¿Y qué le dijiste? Nada. Sabía que tenía razón. Soy una perdedora. Perdí a mis primeros hijos, la herencia, a Paul, mi casa. Valerie. Digo con voz firme, no perdiste a tus primeros hijos. Los abandonaste. Hay una diferencia. Ella me mira con los ojos hinchados. ¿Siempre me vas a recordar mis errores? No voy a recordártelos. Pero tampoco dejaré que reescribas la historia. Si realmente quieres cambiar, acepta la verdad de lo que hiciste. ¿Y qué verdad es esa? Me levanto y camino hacia la ventana. Que tuviste 3 hermosos hijos y los abandonaste porque no eran convenientes para tu nueva relación. Que los olvidaste por 13 años y solo volviste cuando hubo dinero de por medio. Lo sé, explota ella. Vivo con esa culpa cada día. La culpa no sirve de nada. Valerie es autocompasión disfrazada. Lo que sirve es el arrepentimiento genuino y el deseo real de cambiar. Y como sabes, si mi arrepentimiento es genuino, porque si lo fuera, no habrías vuelto pidiendo la custodia, habrías vuelto pidiendo perdón, habrías vuelto preguntando cómo podías ayudar, no qué podías obtener. Valerie guarda silencio por mucho tiempo. Finalmente pregunta, ¿hay alguna forma de que pueda volver a ver a mis hijos? Tal vez, respondo, pero tendrá que ser bajo sus términos. Cuando estén listos, si es que alguna vez lo están. Mientras tanto, trabaja en ti misma. Busca ayuda psicológica, un trabajo estable. Aprende a vivir sola, sin depender de un hombre. Conviértete en la mujer que te hubiera gustado que fuera su madre. Camino hacia la puerta. La comida te durará una semana. Después de eso, tendrás que arreglártela sola. ¿Me visitarás de nuevo? Pregunta con voz pequeña. No lo sé. Valerie, eso depende de ti y de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Salgo del apartamento sintiéndome extraña. No sé si hice lo correcto, pero no podía dejar que mi hija pasara hambre. Al llegar a casa, Arthur está estudiando. ¿Dónde estabas? Abuela, fui a ver a tu madre biológica. Le digo con honestidad. Su expresión cambia. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sigue siendo mi hija. Arthur cierra sus libros. Espero que eso no signifique que la dejarás volver a nuestras vidas. No, mi amor. Significa que soy capaz de sentir compasión sin comprometer nuestra seguridad. Él asiente lentamente. ¿Crees que algún día cambie? No lo sé. Pero si lo hace, será porque ella lo decidió. No porque nosotros la rescatamos. Esa noche reflexiono, a veces el amor más verdadero es el que pone límites. Proteger a quienes amas a veces significa decir no a otros que también amas. Y a veces, la justicia no es venganza. Es simplemente permitir que las consecuencias naturales de las decisiones de alguien se manifiesten mientras eliges el amor sobre el resentimiento. Ha pasado un año desde el juicio. Estoy en mi jardín viendo crecer los tomates. Arthur se graduó con honores y trabaja en una firma de ingeniería. Emily entró a la universidad y Andrea lidera la banda de su escuela. La herencia sigue intacta en sus fideicomisos esperando a que cumplan 21 años. Pero lo más importante es que mis nietos han florecido sin la sombra del miedo al abandono. La señora Elma llega con noticias. Eleanor, tengo que contarte algo de Valerie. ¿Qué pasó ahora? Pregunto preparándome mentalmente. Se inscribió en terapia psicológica. Ha asistido religiosamente por 6 meses. Theodore me dijo que paga las sesiones ella misma con su trabajo de limpieza. La noticia me sorprende genuinamente. Y hay más. Consiguió trabajo como recepcionista en una clínica médica. Ya no limpia oficinas de noche. Se ve mejor, más estable. ¿Ha preguntado por los niños? No. De hecho, le dijeron que tú la habías visitado y ella respondió que su mamá ya había hecho suficiente por ella. Que ahora le tocaba demostrar que podía cambiar sin ayuda. Siento un extraño orgullo por mi hija después de años. Esa tarde, Andrea llega pensativa. Abuela, ¿crees que algún día querré reconocer a mi madre biológica? No lo sé. Andrea, es una decisión que solo tú puedes tomar cuando estés lista. ¿Te molestaría si algún día decido conocerla? No. Mi amor, estaría orgullosa de ti por tomar tus propias decisiones como adulta responsable. Y si decides no conocerla nunca, también estaría orgullosa. La decisión es tuya. Durante años guardé resentimiento hacia Valerie por dejarme una responsabilidad que no era mía, por olvidar a sus hijos.
por volver solo por el dinero, pero ahora me doy cuenta de que el resentimiento era una cadena que nos ataba a ambas. Al soltarla, me liberé. La semana pasada, Emily cumplió 19 años. En la celebración me dijo algo que llenó mi corazón. Abuela, gracias por salvarnos, pero más que eso. Gracias por enseñarnos que el verdadero amor no abandona. Arthur, que ya tiene 21. Tiene acceso a su herencia. Lo primero que hizo fue apartar $10,000 para mí. Por todo lo que gastaste en nosotros, me dijo. Acepté el dinero no porque lo necesitara, sino porque era importante para él dármelo. A veces me pregunto qué habría pasado si Valerie hubiera vuelto por las razones correctas, pidiendo perdón en lugar de exigir custodia. Tal vez habríamos construido algo parecido a una familia extendida. Pero la vida no se trata de y sí, se trata de las decisiones que tomamos con la información que tenemos. Yo elegí proteger a 3 niños abandonados. Elegí amarlos incondicionalmente cuando su madre no pudo. Elegí sacrificar mi paz y mis recursos por su estabilidad. Y cuando llegó el momento de defenderlos, luché con todas mis fuerzas. No me arrepiento de nada. Hoy, al verlos encaminar sus futuros, sé que tomé las decisiones correctas. Son adultos responsables, empáticos y trabajadores. Son la prueba viviente de que el amor incondicional y los límites firmes pueden coexistir. A veces la gente me pregunta si odio a Valerie. La respuesta es no. No la odio, pero tampoco la excuso. Entiendo que los errores tienen consecuencias permanentes. Abandonar a tus hijos no es un error. Es una decisión que define quién eres. Valerie eligió su nueva vida. Yo elegí a esos niños. Ambas vivimos con las consecuencias. La diferencia es que yo duermo tranquila sabiendo que puse el bienestar de los niños primero. Si hay una lección en todo esto, es que la justicia no siempre es un castigo. A veces es simplemente que cada persona recibe lo que sus acciones merecen. Yo merezco el amor de mis nietos porque se los di por 13 años. Valerie merece la ausencia de ese amor porque eligió estar ausente. No es venganza, es la consecuencia natural. Y si ella realmente ha cambiado, algún día mis nietos decidirán darle una oportunidad. Pero será su decisión. Mientras tanto, seguiré siendo lo que siempre he sido, su abuela, su protectora. Su hogar seguro, porque así funciona el amor verdadero. No abandona, no negocia, no pone condiciones. Simplemente es constante como el amanecer, fuerte como las raíces de un árbol viejo. ¿Te gustó mi historia? Me encantaría saber desde qué ciudad nos escuchas. Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y apoyarnos.